¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos un día más en 30 minutos. Durante la próxima media hora vamos a hablar de vulcanismo y sobre todo del suelo que pisamos aquí en Canarias, y lo hacemos con Julio de la Nuez, que es profesor titular del Departamento de Edafología y Geología de la Universidad de La Laguna. Señor de la Nuez, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Usted siempre muy cercano al vulcanismo en las islas, y tal vez lo más cerca que nos toca es la última erupción, una erupción submarina, la que tuvo lugar en la isla del Hierro, y tal vez los últimos datos que ha arrojado sobre el volumen expulsado de ese material, del material expulsado por el volcán submarino, y se habla de 329 millones de metros cúbicos. No sé si esto, en la parte geológica, ¿qué interés puede tener, señor de la Nuez? No es muy relevante. Es una erupción puramente basáltica que no llegó a 1 kilómetro cúbico, como se puede ver ahí, y por tanto no es muy relevante. Es algo más que lo que ocurrió, por ejemplo, en el Teneguía o en otras erupciones históricas en Canarias, pero simplemente es una cubicación de material emitido. ¿Y qué tiene de relevante el hecho de que esta erupción haya sido submarina, señor de la Nuez? Tiene varias facetas que hay que tener en cuenta. En primer lugar, es la primera que se documenta con las técnicas modernas que tenemos. Y por tanto, no estábamos preparados para eso. De entrada, esta erupción nos cogió con el pie cambiado. No había ningún tipo de barco oceanográfico con las técnicas más sofisticadas para poder hacer un seguimiento de toda esta erupción. Bueno, que de hecho tardó varios días en llegar, ¿no? Sí, tardó 14 días en empezar a tomar datos allí. Y eso fue un problema y un hándicap de esta erupción, es decir, que no se conoce el comienzo de la misma, o se conoce muy poquito. Y en segundo lugar, que tampoco había documentos escritos hasta ahora y nadie pensaba que esa erupción histórica o esa erupción iba a tener lugar, ¿no? En este caso una erupción actual, ¿no? Muy actual. Bueno, sin embargo, los investigadores científicos que estuvieron en su momento en la isla del Hierro siguiendo paso a paso la erupción submarina del Hierro sí que hablan de que por lo menos se trata de una erupción que sí se ha seguido científicamente desde el comienzo, porque las herramientas, las nuevas tecnologías ya lo están permitiendo. Pero claro, si usted dice que tampoco se siguió desde el minuto 1, sí, pues se quedan muchas cosas en el tintero. Se ha seguido bien la cuestión de señales previas, es decir, sismicidad, geodesia, incluso emisión de posibles gases, pero la morfología submarina no se conocía. No se sabía ni siquiera dónde iba a tener lugar la erupción hasta 14 días después de haber comenzado la misma. Si recuerda, se habló de 1000 metros de profundidad, de 700 metros, de 500 metros, pero no se sabía exactamente. Y ese dato era muy importante para poder hacer un seguimiento más tranquilo y más sosegado de la erupción, o haber tenido más preocupación, puesto que puede haber tenido consecuencias bastante más dramáticas de las que tuvo. ¿Y el volcán submarino de la isla del Hierro, señor de la Nuez, ya está totalmente apagado, está en proceso de gasificación? ¿Tiene indicios de que pudiera volver a despertarse? Si atendemos a todas las erupciones históricas que han tenido lugar en Canarias, lo lógico es que poco a poco se vaya apagando, se vaya enfriando, debe estar emitiendo todavía algo, por lo menos de calor. En el Teneguía estuvo durante varios años las fumarolas emitiendo también algo de gases y de calor, y me imagino que será lo mismo bajo el fondo marino. El problema es que es difícil de verlo. Había que llegar a esa profundidad y empezar a analizarlo, ¿no? Que creo que hasta ahora no se ha hecho. Bueno, tal vez, señor de la Nuez, lo que se echó en falta por parte de la población, no sé si también por parte de los investigadores, en su caso por los geólogos, el visualizar ese cono volcánico que se quedó en el medio submarino. En ese sentido, ¿lo echó en falta, o también esa morfología submarina también tiene su encanto? Bueno, se echó en falta primero porque se intentó al principio, precisamente el buque oceanográfico Ramón Margalef y trató de sumergir un robot submarino, creo que era, una cámara, no recuerdo exactamente, pero vieron que las condiciones no eran nada adecuadas y tuvieron que levantarlo, o sea, elevarlo. Se echa en falta ahora, después de haber pasado casi un año del final, por lo menos oficial, de la erupción, no haya habido un pequeño estudio, un trabajo de campo del fondo marino, y ver fotográficamente, es decir, con un robot o con cualquier otro artilugio de estos,
pues a ver un poco cómo es el fondo marino. Es decir, ¿todavía es pronto para decir en qué ha cambiado el fondo marino de la isla del Hierro, señor de la Nuez? Bueno, ha cambiado relativamente solamente en un punto muy concreto, es decir, a 2 kilómetros aproximadamente de la punta de la Restinga se habrá formado una serie de conos, realmente parece que fueron varios conos volcánicos, varios conos submarinos y una serie de coladas que emitió ese material, ese cono volcánico. La morfología solamente ha cambiado en esa zona, el resto permanece inalterado como estaba antes de la erupción. Usted habla de una erupción que se ha dado por finalizada casi un año y casi un año después, señor de la Nuez, ¿todavía puede surgir más información que nos pueda dar buena cuenta de las islas en las que nos encontramos, de cambiar teorías sobre la formación de las islas o nada que ver? No, hoy en día está aceptado la teoría del punto caliente, que me imagino que todo el mundo la conoce, mayoritariamente aceptada por la población. Hay algunos, por la población científica quiero decir, hay algunos que todavía no están de acuerdo o que discrepan en algunos puntos, pero mayoritariamente no hay nada distinto que la teoría del punto caliente, ¿no? Estamos viendo restingolitas, lo que se llamaron restingolitas, ese material que salió a la superficie durante la erupción submarina de la Isla del Hierro, señor de la Nuez. ¿De qué están compuestas las restingolitas? Bueno, eso... Bueno, ¿cómo se llamarían científicamente? Realmente está bien el nombre, porque realmente es un material un poco distinto a lo que hasta ahora había en Canarias. Y hubo polémica desde el primer día, o desde los primeros días, puesto que ha habido varios informes y trabajos de investigación luego en que habían divergencias bastante importantes. Los primeros hablaron de que era una roca volcánica de color claro, similar a muchas de las que aparecen en Tenerife o en Gran Canaria, con una composición que llamaban composición ácida, que podía ser de un magma explosivo. Entonces se alarmó un poquito a la población diciendo que podía haber una mezcla de material explosivo con material más tranquilo y podía haber habido problemas en cuanto al seguimiento de la erupción. Luego se habló de que el fundido, el magma basáltico, el que salió en la erupción del Hierro, lo que hizo fue englobar material que se encontraba en la base de la isla, material sedimentario, rocas sedimentarias, rocas silíceas. Y se dieron, y esto ya fue en un trabajo de investigación, se dieron datos y argumentos a favor de esto. Creo que recordar que ha salido hace muy poco otro trabajo en que argumenta en sentido contrario, es decir, volver otra vez a que eran materiales volcánicos que estaban ahí en el fondo marino. De todas formas, fue una cuestión puramente anecdótica, que solamente se encontraron al principio de la erupción, como se sabe, y yo me inclino más por la segunda versión, es decir, engloba de material de rocas sedimentarias, silíceas, con mucho contenido en sílice, y que dan esa composición muy similar a lavas volcánicas ácidas, o sea, las más evolucionadas. ¿El mayor contenido en sílice tiene mucho que ver con que el magma sea más viscoso? Claro, cuando los magmas son más viscosos, mayor contenido de sílice, evidentemente, y mayor explosividad, suelen encerrar. Cuanto menos son los magmas basálticos, los más tranquilos, entre comillas, los más tranquilos, no hay nada tranquilo, pero en fin, y que son los más comunes en el archipiélago canario, los magmas basálticos, por lo menos a escala histórica, ¿no? Los últimos cientos de años o pocos miles de años. Entonces, el problema es que si los magmas son ricos en sílice y son magmas importantes, en volumen, pueden dar lugar a erupciones altamente explosivas. Ese es el problema. Y el magma también es diferente, señor de la Nuez, teniendo en cuenta la localización de las islas. El encontrarnos en un interior de una placa sería diferente como las propiedades del magma a si nos encontramos al borde de una placa tectónica. Sí. Estamos en un lugar privilegiado. El vulcanismo canario es un vulcanismo intraplaca, dentro de la placa. Es mucho más tranquilo que el que se genera en los bordes de placas, sobre todo en el famoso cinturón de fuego del Pacífico, ¿no? En los Andes, Japón, todos los volcanes que hay alrededor del Pacífico. Las condiciones de formación de estos magmas son muy distintas a las que hay aquí en Canarias y por tanto no tienen nada que ver. Son muy explosivos, muy peligrosos y han producido
decenas y decenas o miles de víctimas en muchas de las erupciones que han tenido lugar, en la época histórica me refiero, fundamentalmente. Antes estábamos hablando de, volviendo a la isla del Hierro, que cuando comenzaron incluso los terremotos, usted habla un poco de que les cogió con el pie cambiado, se habló de una posible erupción en tierra, situada en Tanganasoga, en frontera. Si hubiera ocurrido así, de esa manera, señor de la Nuez, ¿el volcán se hubiera comportado de otra manera diferente? Lo más probable es que se hubiera comportado como si fuera un volcán de los más comunes en Canarias, como el Teneguía, como la erupción del volcán Teneguía en La Palma. Hubiera tenido posiblemente uno o varios conos volcánicos y una serie de coladas a partir de él. El problema está en que si se hubiera dado en tierra, sí que hubiera afectado a caseríos o a fincas, por lo menos hubiera habido destrucción de infraestructuras, carreteras, etc. Es muy difícil que una erupción de este estilo tenga víctimas, porque normalmente avisa con antelación, avisó con 3 meses de antelación, y la gente puede evacuarse con más o menos tranquilidad según las normas que dicte la autoridad competente, claro. Ahora precisamente estamos viendo imágenes de la erupción del volcán Teneguía en la isla de La Palma en 1971, una erupción que duró 25 días. ¿Cómo cambió también el paisaje de la isla de La Palma a raíz de la erupción de 1971? Realmente fue muy poco, fue en una zona despoblada prácticamente de la isla, en la punta sur, y que no llegó a afectar ni siquiera al faro que estaba allí. Todavía continúa el faro antiguo, o sea que afectaría a fincas de labradores que estaban en aquel momento, pues tenían sus tierras por allí, ¿no? Pero poco más, poco más. No, y tampoco fue algo que afectara ni a carreteras, ni a pueblos, ni a caseríos importantes, ¿no? Fue bastante tranquila, prácticamente se puede decir que fue turística. En aquella época había poco turismo en La Palma, pero en fin, fue básicamente turística y afectó poco en lo que se refiere a la tierra, ¿no? A la isla. Sí. ¿Y estamos en islas, señor de la Nuez, con erupciones de corta duración? O si nos remontamos a otras erupciones, ¿las han habido que han durado bastantes meses, incluso años? Sí, bueno, el ejemplo más reciente lo tenemos en Lanzarote. En Lanzarote las erupciones, existe una erupción muy importante que duró, aunque no de forma continua, pero duró 6 años. Desde 1730 a 1736. Ha sido la más larga, la más anómala, la más atípica del archipiélago, porque en general todas las demás erupciones que han tenido lugar en época reciente, me refiero a los últimos cientos de años, pues han sido de pocas semanas. 3 meses ha sido la más larga, bueno, sin contar la del Hierro, que es un poquito mayor. Esto para investigador, ¿qué se agradece más? ¿Que sea de corta o de larga duración? Bueno, para un investigador la verdad es que no debía ser tan egoísta y debía pensar en la gente, más que en el claro, investigador. todo depende de lo que pueda conllevar las consecuencias, claro. ¿no? Sí, en el caso del Teneguía La Palma, que fue una erupción muy tranquila. Hubieran agradecido a lo mejor que se hubiera alargado un poquito más, ¿no? Sí, desgraciadamente solamente hubo una víctima mortal de un pescador que se acercó y se asfixió, posiblemente, no se sabe muy bien, pero por los gases que emanaba la colada justo al nivel del mar. Fue una desgracia, pero fue el único caso. Ha habido también alguna víctima aislada en las erupciones históricas de las islas, pero en general no ha habido ningún problema, ningún daño personal. Sí, de luego arrasar parte de la isla, como ocurrió con la de Timanfaya, que arrasó casi 1/3 de la isla. Fue en el siglo XVIII, estaba despoblada, o casi despoblada, pero afectó a una serie de caseríos, ¿no? y relativamente habitados y de relativa importancia. Bueno, la erupción de Timanfaya, si seguimos con ella, fue, la verdad es que muy atípica, muy anómala, porque se despobló la isla tuvo que ser totalmente evacuada. No por la propia erupción, sino por la falta de alimentos, falta de infraestructuras. En aquella época pues había muy poca comida de ahí. O sea, los labradores, pues, me imagino que se dedicarían a cultivar las poquitas tierras que tenían, entonces no había prácticamente tierra. Entonces la gente tuvo que ser evacuada a Fuerteventura y a Gran Canaria. Y señor de la Nuez, ya que tenemos constancia de una erupción submarina en Canarias tan reciente, eso no tiene nada que ver con las erupciones hidromagmáticas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una cosa y la otra? Bien, justo en la erupción del Hierro se habló de la posibilidad de que el Hierro, de que esa erupción fuera de carácter hidromagmático. Como su nombre indica,
La palabra hidromagmática significa que hay una mezcla, una interacción entre el magma y el agua, hidromagmática. Pero esa pudiera parecer que el agua lo que contribuye es a enfriar la erupción en un primer momento, pero es que el problema está en que el agua se introduce justo en el conducto de emisión, justo se mezcla con el magma en el propio conducto, se vaporiza rápidamente y lo que ocurre es que el magma se enriquece muchísimo en gases. Al final lo que ocurre es que ese magma muy enriquecido en gases produce explosiones muy fuertes, de gran envergadura, y eso se traduce en que se produce una serie de fenómenos muy distintos a los que se produjeron en la erupción del Hierro, esta del año pasado. Si la erupción hubiera tenido lugar medio kilómetro más cerca de la isla, podría haber sido hidromagmática, porque la profundidad desde la cual se hubiera generado la erupción hubiera sido menor, en vez de 300 metros, que es lo que se estimó, hubiera sido menor, 150, 100 metros, y posiblemente se hubiera generado una erupción de carácter hidromagmático que no tiene nada que ver, hubiera sido altamente explosiva y muy posiblemente el pueblo de la Restinga hubiera desaparecido totalmente. ¿Y tenemos constancia de erupciones de ese tipo en Canarias? Sí, ha habido varias, y además prácticamente en todas las islas. En Lanzarote, en los islotes, en Gran Canaria, en Tenerife, en La Palma, en el Hierro, o sea, en todas las islas. La única donde no hay constancia, porque es una isla ligeramente más antigua y más erosionada, es en La Gomera, pero seguramente los hubo. Miremos al Teide, señor de la Nuez. Usted lo ha asemejado con el volcán el Vesubio, que arrasó la ciudad de Pompeya. ¿Es un volcán similar? Bueno, no exactamente similares, pero sí que puede dar lugar a erupciones. Y a las mismas consecuencias, sí, ¿no? A erupciones importantes, ¿no? El Teide es lo que se llama un estratovolcán. Es un volcán o una zona de una isla oceánica como Tenerife, donde las erupciones se han ido sucediendo a lo largo de muchos miles, mejor dicho, decenas de miles de años. El Teide se calcula la edad en unos 200.000 años aproximadamente desde que empezó hasta hoy en día. A lo largo de todo ese tiempo, los magmas han ido evolucionando, se han ido diferenciando, dando lugar a fundidos más ácidos, más explosivos. Estamos en esa etapa. Lo que ocurre es que en el caso del Teide parece como si los fundidos estuvieran ya prácticamente agotados. Es decir, según hay algunos autores que piensan así, que ya no tiene suficiente el fundido poder como para dar lugar a erupciones de tipo pliniano, que son las que se produjeron en el Vesubio y que arrasaron la ciudad de Pompeya y de Herculano en el siglo I de nuestra era. Entonces, en el Teide sí que ha habido erupciones de carácter subpliniano, es decir, un poquito menos que las plinianas, y hace solamente 2.000 años. 2.000 años a escala geológica es nada, nada. A escala humana pues son no sé cuántas generaciones de personas, pero a escala geológica es nada. Lo cual quiere decir que se puede volver a reproducir una erupción, si no pliniana, por lo menos subpliniana o importante, con explosividad importante. Bueno, es que siempre miramos con recelo al Teide por verlo ahí tan imponente, ¿no? En el centro de la isla de Tenerife. Es que lo es. Se sabe que cuando acude mucha gente al pico del Teide, incluso se nota el calor y ese azufre que sale, señor de la Nuez. En ese sentido, cuando hablamos de explosividad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Fuertes sacudidas? No, explosividad es cuando el fundido cargado en gases, al llegar a la superficie, libera violentamente los gases, y esos propios gases son los que producen explosiones. Explosiones que arrancan y que fragmentan el fundido, produciendo pues nubes de piroclastos, ¿vale? Material magmático roto, fragmentado. Eso se llaman piroclastos, ¿no? Que pueden llegar a formar nubes. En los casos más espectaculares recientes, por ejemplo en el Pinatubo en Filipinas en el 91, nubes de kilómetros, de muchos kilómetros de altura, de cenizas. Esas son las erupciones peligrosas, puesto que no estamos aquí en el caso, no estoy diciendo que el Teide se llega a producir, pero existe una posibilidad. Me parece que está ahí efervescente, ¿no? Como le decía, se nota el calor, ¿no? Está todavía activo. De hecho, se han estudiado, ha habido del orden de una veintena de erupciones en los alrededores del Teide,
y en el propio Teide desde los últimos 30.000 o 20.000 años para acá, lo cual quiere decir que está activo y que claro, las fumarolas es pues un poco el resultado de la edificación que suele ir teniendo este tipo de volcanes, los estratovolcanes. ¿Y cómo es la cámara magmática por debajo? ¿Se puede saber, señor Delannoy? Hay mucha polémica en cuanto a esto. Desde hace tiempo se viene indicando que la cámara magmática bajo el centro de la isla de Tenerife, bajo el Teide, pues que está a unos 3-5 kilómetros, demasiado cerca. Realmente existen galerías de agua para las... ¿Y es muy grande? ¿Se puede Sí, hombre, las cámaras magmáticas no son pequeñas, tienen que ser bastante amplias. Y además el fundido tiene que llevar mucho tiempo diferenciándose, pues esa es la palabra correcta. Es decir, los fundidos primariamente, como el caso de la erupción del Hierro, proceden de mayor profundidad, de 100 kilómetros o más de profundidad. Son fundidos basálticos que, si las condiciones son las idóneas, las adecuadas, pues puede llegar a la corteza terrestre e incluso romper la corteza oceánica y llegar a la superficie, como pasó el año pasado. Pero en el caso de las erupciones estas explosivas, con cámara magmática más somera, más cercana a la superficie, los fundidos están durante muchos miles y cientos de miles de años, incluso a veces, diferenciándose, produciéndose magmas muy distintos a los basálticos, que son estos de gran contenido en sílice, con gran contenido en gases. Y en determinados momentos esos gases pueden liberarse a través de la corteza oceánica y llegar a la superficie, ¿no? Y a través de toda la isla, ¿no? Y sin querer alarmar, señor Delannoy, ¿cómo afectaría la explosividad del Teide en el caso de erupción a la población? ¿Y qué áreas podrían verse a lo mejor afectadas por una posible erupción del Pico del Teide? Porque ya en el 2004 vivimos una experiencia crítica cuando se habló del famoso semáforo, que la gente empezó a conocer el famoso semáforo y donde se empezaron a suceder una cierta continuidad de movimientos sísmicos. Bueno, ¿Eso tenía alguna relación con el Teide? En principio, los movimientos sísmicos se produjeron, creo recordar, en lo que se llama la dorsal de Teno, es decir, entre Pico Viejo Teide y Teno. Esa zona que está llena de volcanes recientes y es donde posiblemente tenga lugar la próxima erupción en Tenerife, que tendrá lugar. No sabemos si a corto plazo o a largo plazo. Bueno, dicen que cada 40 años puede que haya una erupción, Esa ¿no? Es la media, pero la media no vale aquí. Ya. Y cuando se habla de naturaleza, mucho menos, ¿no? En Tenerife la última fue en 1909, o sea, más de un año, más de un siglo, perdón. Y entonces pues, ya puede tocar en cualquier momento o dentro de 20, yo qué sé, 1000 años. No lo creo, lo más probable es que sea mucho más reciente. Entonces, si hubiera una erupción en el Teide, ¿a qué afectaría? Bueno, pues por desgracia afectaría a gran parte de la isla de Tenerife, a todo el sector norte de la isla lo afectaría. No ya solamente por los posibles materiales volcánicos que se pudieran emitir y que pudieran afectar a esta área, sino por otro fenómeno del cual no hemos hablado todavía, y es la posibilidad de que parte del edificio Teide se desmorone, que es otra de los temas candentes que hay hoy en día en el archipiélago, ¿no? Los posibles deslizamientos gigantes o gravitacionales gigantes, ¿no? Y para este tipo de erupciones hay señales precursoras que nos alerten de que algo va a pasar, que por lo menos tengamos tiempo, porque tal vez ese es el temor de la población. Un caso perfecto ha sido el de la erupción del Hierro. Ha habido 3 meses de sismicidad, cada vez mayor, hasta que al final surgió el volcán por donde más debilidad encontró, ¿no? Por la dorsal sur. Lo más probable es que en el Teide pase lo mismo, que durante muchos meses, incluso años, puede dar sismicidad, cambios en la deformación del terreno, etcétera, etcétera, que van a alertar con mucha antelación posiblemente de una erupción volcánica. Antes que usted hablaba de derrumbe, de desmoronamiento, en los últimos años hemos escuchado hablar mucho del derrumbe de Cumbevieja en la isla de La Palma, de que puede provocar un tsunami que se prolongue todo el Atlántico. En ese sentido, ¿con qué herramientas se cuenta para poder dar esta afirmación, este tipo de afirmación? Bueno, esta fue una idea que lanzaron unos geólogos ingleses a raíz de unos estudios que hicieron justo en Cumbevieja, relacionados con una serie de fallas que hay ahí en el centro de la dorsal de Cumbevieja, y además apoyándose en una serie de datos
de carácter, creo recordar que hablaban de galerías que había en el norte, en el sur de la isla, y que indicaban que había cierto gradiente allí de calor, de gases, etc. Yo creo que la mitad, bueno, esos datos relacionados con el agua subterránea, en mi opinión, se lo inventaron, en mi opinión. Solamente se basaban en las fracturas que había en el norte de la isla y que se reactivaron o se produjeron en la erupción del San Juan en 1949. Bien, lo más probable es que la Cumbre Vieja se derrumbe, caiga, se desmorone, pero a escala geológica, no a pocos años vista, ni siquiera posiblemente a décadas o siglos. Es que hablan del impacto de un meteorito prácticamente, ¿no? Y que puede tener consecuencias casi planetarias. No sé hasta qué punto llega esa exageración. Lo que tiene que ocurrir primero es que el edificio Cumbre Vieja siga creciendo más. Todavía yo creo que está en una etapa... Pero es que a veces nos señalamos en el mapa y no nos vemos. Entonces, ¿hasta qué punto el desmoronamiento de una cumbre puede provocar tales consecuencias? Es que ¿Puede suceder? Sí, estamos hablando de grandes deslizamientos que han tenido lugar en las islas. Ha ocurrido en todas las islas, además, en La Palma también, pero en época geológicamente muy antigua, o sea, de muchos cientos de miles de años. Entonces estamos refiriéndonos a edades relacionadas con el hombre, es decir, a años, cuando realmente debemos hacer mención de que esto ha ocurrido hace millones o cientos de miles de años. En el caso de La Palma ocurrirá cuando el edificio Cumbre Vieja se levante algo más, cuando quede inestable, cuando se genere un gran edificio que pierda el equilibrio que tiene en su base, pues posiblemente se desmorone, y se desmoronen kilómetros cúbicos. ¿Y Cumbre Vieja es un volcán que está apagado, que está inactivo o está completamente activo? Realmente porque ha tenido varias erupciones, sí, ¿no? Cumbre Vieja ha tenido 7 erupciones a lo largo de los últimos 500 años, eso es bastante. Ajá. Y a lo largo de toda la dorsal de Cumbre Vieja. Es una alineación de volcanes, sobre todo que se forman en la cumbre de La Palma y que seguirá teniendo erupciones. Cuando llegue el momento en que la altura sea superior al equilibrio que tiene que soportar todo el edificio, pues caerá, posiblemente. Y caerá parte de él. Lo más probable, y ellos hablaban, los investigadores estos ingleses, hacia el oeste. Probablemente porque hacia allá, como está América, hacia allá están las compañías de seguros, que son las que tratan de paliar un poco. Sí, que hay intereses económicos de fondo, claro. No me he querido meter tampoco en este asunto. No se dijo nada en aquel momento de que África iba a sufrir, posiblemente va a sufrir lo mismo. África o Europa o las otras Islas Canarias, porque un tsunami de esta envergadura afectaría a todas las islas. Y señor de la Nuez, estamos hablando de islas en plena formación, pero hay unas islas en concreto que sí que se siguen formando en Canarias, pero hay otras que ya han quedado muertas, que ya están en proceso de desgaste. Sí, efectivamente, las islas orientales, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, son mucho más antiguas que el resto, sobre todo Fuerteventura y Lanzarote. Y efectivamente están en proceso de destrucción. Simplemente hay que ver el relieve. La Palma tiene 2.400 y pico metros, Fuerteventura tiene 800 y pico metros. Fuerteventura llegó a ser una isla tan alta como La Palma o más. Se estima que llegó a tener una altura de hasta 3.000 metros, con lo cual el periodo que ha transcurrido desde que estuvo en su momento más álgido hasta la actualidad debió ser muy alto, muy largo, y efectivamente debió ser muchos millones de años que han dado lugar a esto. El Hierro y La Palma están en fase todavía de construcción y por tanto es de esperar que todavía se eleven algo más. Es decir, algunas islas seguirán creciendo, incluso puede aparecer alguna que otra isla, teniendo la experiencia de erupciones submarinas. Sí, de hecho, vamos, el mapa de Canarias podría cambiar. Lo que ocurre podría cambiar a millones de años vista. Bueno, eso no ya sé que no lo veremos, pero sí que puede cambiar muchísimo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a escala humana no, prácticamente solamente el retoque de algunas islas pues que se agrandarían por las propias erupciones, como La Palma, que se agrandó un poquito cuando el Teleguía, o el Hierro, que la próxima erupción puede que ocurra en tierra y que también aumente su extensión, pero vamos, mayoritariamente no va a haber una nueva isla. No. Hay autores incluso que han hecho un trabajo donde se puede observar que
al suroeste del Hierro parece ser que hay unos montes submarinos que van a ser las futuras Islas Canarias. Y es posible que sea así. Pues nos quedamos con esa conclusión porque apenas nos quedan unos segundos para acabar, señor de la Nuez, pero sí que hemos hecho un repaso por el vulcanismo en las islas, en la situación actual de nuestro archipiélago y sobre todo también haciendo referencia a esas islas que siguen activas y otras que ya desgraciadamente también igual para los científicos o no, porque también es una forma de estudio ese desgaste de las islas, esa erosión y que dé vida también otras islas que, como usted decía, en el sur de la Isla del Hierro pueden estar surgiendo. Sí. Hombre, Fuerteventura, por ejemplo, es una isla es la base de las islas, ¿no? Estamos viendo las raíces de las islas en este caso, entonces es muy interesante por eso, la isla de Fuerteventura. Pues seguiremos muy pendientes de esa evolución, aunque a millones vistas, a millones de años vistas, sí, señor de la Nuez. Sí, no nos preocupemos porque el tiempo geológico transcurre muy lentamente. Pues señor de la Nuez, gracias por habernos acompañado esta mañana y gracias. Buenos días. Gracias a ustedes. Bueno, y nosotros que terminamos, ponemos punto y final a este programa. Yo les espero en el próximo. Que pasen un buen día. Adiós.